En los tranquilos suburbios de Cedar Rapids, Iowa, Sarah Collins parecía tenerlo todo. A sus 38 años, era una respetada cajera en Wells Fargo, donde sus clientes la conocían por tener caramelos en su escritorio y quedarse tarde para ayudar a los ancianos con la banca en línea. Sarah equilibraba su trabajo en el banco con un papel activo en la PTA, donde batió récords de recaudación de fondos para la biblioteca escolar. En su tiempo libre, dirigía un exitoso negocio en Etsy creando manualidades religiosas y cajas de oración, ganándose elogios de su comunidad religiosa, a la que asistía todos los domingos. Mike Collins, su esposo de 45 años, había construido su propia historia de éxito. Como el mejor gerente de ventas en Cedar Rapids Chevrolet, era conocido por sus tratos honestos y números de ventas récord. La comunidad lo conocía mejor como entrenador Mike en los campos de la liga infantil, donde ayudaba discretamente a familias con dificultades comprando uniformes para niños que no podían pagarlos. Sus colegas lo respetaban, sus clientes confiaban en él y sus jugadores lo adoraban. Pero el pasado de Mike no siempre fue tan perfecto. Su primer matrimonio terminó en un amargo divorcio que casi lo destruyó financiera y emocionalmente. Conocer a Sarah parecía un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su vida y su reputación en la comunidad. Emma Parker, la hija de 19 años de Mike de su primer matrimonio, completaba el cuadro de familia ensamblada. Una estudiante brillante con múltiples ofertas de becas, Emma eligió quedarse cerca de casa, tomando clases en el colegio comunitario local mientras trabajaba como mesera en el Ridge Road Diner. Sus maestros recordaban su transformación después de mudarse con su padre y Sarah, de ser una estudiante con dificultades a formar parte del cuadro de honor. Tras años de inestabilidad con su madre biológica, Emma parecía haber encontrado estabilidad en el nuevo hogar de su padre. La familia Collins se hizo conocida por sus barbacoas de los domingos y reuniones festivas. Su casa de 2 pisos en Maple Street albergaba fiestas de Navidad a las que los vecinos codiciaban ser invitados. Los videos familiares los mostraban celebrando cumpleaños, de vacaciones en el lago y asistiendo juntos a eventos escolares. Emma ayudaba con su hermanastro menor, Sarah decoraba para cada festividad y Mike se encargaba de la parrilla en las reuniones vecinales. Desde fuera, vivían el sueño americano, un empresario exitoso, una esposa devota y una hija que había superado desafíos iniciales para construir un futuro prometedor. Sus páginas de redes sociales mostraban caras sonrientes en Disney World, momentos de orgullo en ceremonias de premios escolares y retratos familiares perfectamente preparados con atuendos a juego. Pero detrás de esta imagen cuidadosamente curada de éxito suburbano, algo oscuro estaba gestándose. El retrato perfecto de la familia estaba a punto de romperse por una serie de decisiones que terminarían en traición, violencia y asesinato. Los cambios en la casa de los Collins comenzaron de forma sutil a principios de la primavera de 2023. Los turnos vespertinos de Sarah en Wells Fargo significaban que a menudo trabajaba hasta las 7 de la tarde, dejando a Mike y Emma solos en su casa de 3 habitaciones. Lo que comenzó como conversaciones inocentes en la cocina sobre tareas escolares, gradualmente se transformó en algo más preocupante. El diseño de la casa jugó un papel crucial. El dormitorio de Emma compartía una pared con el dormitorio principal, y la cocina de concepto abierto ofrecía vistas directas a la sala familiar. Más tarde, las imágenes de la cámara de seguridad del vecino mostrarían un patrón. El auto de Sarah salía para el trabajo a las 10 de la mañana, seguido de actividad inusual en la casa. Los primeros cambios notables se vieron en la apariencia de Emma. Su habitual atuendo universitario de jeans y suéteres fue reemplazado por ropa más reveladora, especialmente cuando Sarah no estaba en casa. Al mismo tiempo, Mike repentinamente mostró interés por el ejercicio físico, uniéndose al gimnasio de Cedar Rapids, convenientemente ubicado cerca del colegio comunitario de Emma. Las cenas familiares, que antes eran una tradición nocturna, se volvieron cada vez más raras. Mike mencionaba reuniones tardías en la concesionaria, mientras que Emma alegaba grupos de estudio y turnos extras en el restaurante. Ambos se volvieron protectores con sus teléfonos, dejándolos boca abajo y saliendo de la habitación para contestar llamadas. Sus paseos nocturnos comenzaron en abril. Los vecinos informaron haber visto la SUV de Mike saliendo alrededor de las 10 de la noche, con excusas de comprar helado o atender emergencias laborales. Los registros bancarios luego mostrarían un patrón de pequeñas compras de joyería en tiendas locales, siempre en efectivo. El cajón del escritorio de Mike contenía recibos escondidos de regalos que Sarah nunca recibió. Para mayo,
su comunicación se había vuelto sofisticada. Los investigadores descubrirían más tarde múltiples cuentas de WhatsApp y direcciones de correo electrónico secretas creadas con nombres falsos. Usaban lenguaje codificado en sus mensajes. Revisar inventario significaba encontrarse en el centro comercial. Sesión de estudio indicaba citas en hoteles. La piscina del patio trasero se convirtió en un punto de reunión durante las noches de verano. Mientras Sara asistía a reuniones de la PTA, Mike y Emma pasaban horas allí, visibles para vecinos preocupados que luego reportaron la cercanía inapropiada de sus interacciones. El garaje y el sótano se volvieron puntos frecuentes de encuentro, con Mike encontrando interminables razones para proyectos de mejora del hogar. Los riesgos aumentaron a medida que su comportamiento se volvía imprudente. Un vecino casi los descubrió en el garaje durante una supuesta sesión de reparación de autos. El regreso temprano y sorpresivo de Sara del trabajo una noche hizo que Emma saliera corriendo del área de estudio en el sótano. Los registros telefónicos mostraron cientos de mensajes eliminados y patrones sospechosos de llamadas. A finales del verano, la relación había escalado dramáticamente. Aparecieron recibos de hoteles con nombres falsos en moteles cerca de la carretera 380. La amiga de Emma, Rachel, sin saberlo, proporcionaba cobertura al dejar que Emma usara su apartamento para supuestas sesiones de estudio. Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron a Mike y Emma encontrándose en rincones apartados del estacionamiento durante los descansos de su trabajo. Las pruebas financieras aumentaron. Los retiros de cajeros automáticos de la cuenta de Mike mostraban un patrón. $300-500 cada pocos días, siempre de máquinas sin cámaras. Aparecieron regalos costosos en posesión de Emma, una pulsera de David Yurman, bolsos de diseñador, artículos que un salario de mesera no podía justificar. El nivel de riesgo alcanzó niveles peligrosos en septiembre. Fueron vistos cenando en restaurantes de ciudades cercanas. Emma comenzó a aparecer en la concesionaria, alegando necesitar consejos sobre autos. Los viajes de compras juntos se hicieron más frecuentes, con testigos señalando que su comportamiento íntimo no parecía el de un padre con su hija. El dueño de una tienda local, Tom Wilson, recordó más tarde, entraron tomados de la mano. Cuando me vieron, se separaron de golpe. Recuerdo haber pensado que algo no estaba bien, pero ¿quién quiere imaginar lo peor? Los retiros de efectivo de Mike aumentaron a $1,000 semanales. Aparecieron cargos de hoteles en una tarjeta de crédito oculta. Los compañeros de trabajo de Emma en el restaurante notaron que tomaba descansos largos cuando la SUV distintiva de Mike aparecía en el estacionamiento. Sus apariciones públicas se volvieron más descaradas. Cines, centros comerciales, incluso un viaje de fin de semana explicado como una visita universitaria. La relación secreta estaba fuera de control, dejando un rastro de evidencia que más tarde sería crucial para los investigadores. Pero en el momento, atrapados en su amor prohibido, Mike y Emma creían haber engañado a todos. No se daban cuenta de que Sara ya había comenzado a sospechar, reuniendo silenciosamente pruebas por su cuenta. A principios de octubre de 2023, Sara Collins no podía ignorar la sensación persistente de que algo estaba terriblemente mal en su hogar. Todo comenzó con pequeños descubrimientos, recibos de cenas que ella nunca comió, retiros inexplicables de su cuenta conjunta y un extraño aroma a perfume que no era suyo. El hogar cómodo que había construido estaba cambiando de maneras que no podía explicar del todo. Sara comenzó a documentar todo en su agenda diaria, que los investigadores encontrarían más tarde llena de notas meticulosas sobre las noches tardías y el comportamiento sospechoso de Mike. Cuando él afirmaba estar en reuniones en la concesionaria hasta las 11:30 de la noche, ella llamaba discretamente a la concesionaria y descubría que cerraba a las 8. El dinero desaparecía de su cuenta en montos irregulares, $300 aquí, $500 allá, siempre explicado como gastos de negocios o reparaciones de autos. Decidida a entender qué estaba pasando, Sara instaló una pequeña cámara de seguridad en la sala, disfrazada como un cargador de teléfono. La compró en efectivo en Cedar Rapids Electronics, evitando cuidadosamente usar su tarjeta de crédito conjunta. Mientras hacía la colada, fotografiaba los recibos que encontraba en los bolsillos de Mike, construyendo un archivo digital de gastos y compras sospechosas. La mejor amiga de Sara, Janet Weber, se convirtió en su confidente durante esos tiempos difíciles. Sara llamaba a las 2 de la mañana, llorando, diciendo que sentía que algo andaba mal pero no podía probarlo. Había perdido peso,
no podía concentrarse en el trabajo y pasaba las noches despierta escuchando los movimientos en la casa. Cuando Janet sugirió terapia, Mike se negó, insistiendo en que Sara estaba imaginando problemas donde no los había. Los vecinos también tenían sus preocupaciones. Linda Martínez, la vecina de al lado, notó que la SUV de Mike salía a horas extrañas y que el auto de Emma frecuentemente estaba estacionado detrás del suyo en el garaje, bloqueándolo. Extrañas discusiones estallaban, seguidas de periodos inusualmente largos de silencio. La familia Collins dejó de asistir a reuniones vecinales, y risas masculinas misteriosas se escuchaban a menudo desde el área de la piscina en las noches. En Cedar Rapids Chevrolet, el comportamiento de Mike levantó preocupaciones entre sus colegas. El gerente de ventas, Tom Peterson, notó horarios irregulares, reuniones perdidas y almuerzos misteriosamente largos. Emma comenzó a aparecer en la concesionaria, alegando problemas con su auto, pero pasaba horas en la oficina de Mike a puerta cerrada. El gerente de ventas, antes puntual, ahora parecía distraído, cometía errores en la documentación y faltaba a reuniones importantes con clientes. El Ridge Road Diner se convirtió en un centro de conversaciones susurradas sobre el comportamiento cambiado de Emma. Sus turnos estaban marcados por descansos extendidos cada vez que aparecía una SUV familiar en el estacionamiento. Regresaba con regalos caros y una expresión culpable, con su caja registradora a menudo con faltante de dinero y explicaciones débiles sobre errores de los clientes. El hogar cálido de los Collins se volvió frío y silencioso. Las cenas familiares, cuando ocurrían, eran tensas y llenas de miradas evitadas y excusas apresuradas para dejar la mesa. Emma dejó de invitar a amigos, y Mike pasaba la mayoría de las noches en el garaje o el sótano. El hijo pequeño de Sara comenzó a preguntar por qué papá ya no le leía cuentos antes de dormir, una pregunta que ella no podía responder sin llorar. Los arreglos del hogar cambiaron gradualmente pero de forma notoria. Mike trasladó su ropa a la habitación de invitados, alegando que las lecturas nocturnas de Sara interrumpían su sueño. La puerta del dormitorio de Emma permanecía constantemente cerrada, y el área de estudio en el sótano se volvió inaccesible bajo el pretexto de organizar papeles de negocios. El plano abierto de la casa, antes perfecto para reuniones familiares, ahora parecía amplificar el silencio y la tensión. A finales de octubre, Sara había recopilado una cantidad significativa de evidencia sobre los cambios en su hogar. Su desempeño laboral, antes ejemplar, sufrió mientras luchaba por mantener una fachada normal. Los clientes del banco notaban su distracción, y las lágrimas en la sala de descanso se volvieron comunes. Se volcó en documentar transacciones y patrones, como si se estuviera entrenando para detectar el engaño. La revelación final llegó a principios de noviembre. Mientras limpiaba la habitación de invitados, Sara descubrió un cargador de teléfono escondido detrás de la cómoda. El teléfono al que pertenecía no estaba por ningún lado, pero el recibo en la caja mostraba una compra en efectivo en una tienda de la siguiente ciudad. El hallazgo confirmaría sus peores temores y, en última instancia, desencadenaría los eventos que llevarían a su asesinato. La última entrada en el diario de Sara, fechada el 10 de noviembre, decía simplemente: ahora sé la verdad. Que Dios nos ayude a todos. El 12 de noviembre de 2023 comenzó como cualquier otro lunes en Cedar Rapids. Sara Collins llegó a Wells Fargo a las 8 de la mañana, su rutina matutina habitual sin cambios a pesar del caos en su vida. Despidió a su hijo para la escuela con un almuerzo preparado y una sonrisa forzada. Mike afirmó tener reuniones tempranas en la concesionaria, y Emma supuestamente iba a sus clases matutinas en el colegio comunitario. Nadie sabía que Sara había instalado una cámara oculta en su dormitorio la noche anterior. También había enviado copias de todas sus pruebas al correo electrónico de su hermana, incluidas fotos de recibos, extractos bancarios y mensajes de texto sospechosos que había documentado. A las 11:23 de la mañana, el teléfono de Sara vibró con una alerta de su cámara oculta. Las imágenes mostraban a Mike entrando a la casa, seguido poco después por Emma. No sabían que Sara había tomado medio día libre en el trabajo, algo que había planeado tras descubrir el cargador de teléfono escondido días antes. Sara condujo a casa lentamente, con las manos temblando sobre el volante. Estacionó a una cuadra y caminó hacia su casa, usando su llave para entrar silenciosamente por la puerta lateral a las 11:45 de la mañana. Los sonidos provenientes del piso de arriba confirmaron sus peores temores. La confrontación en el dormitorio principal fue explosiva. La vecina Carol Wilson informó más tarde haber escuchado gritos
que rompieron la tranquila mañana suburbana. Las palabras de Sara, captadas por su cámara oculta, fueron claras: mi propia casa, mi propia hija. Mike intentó explicar, controlar la situación, mientras Emma huyó a su habitación llorando. Sara comenzó a empacar una maleta, sus manos temblando mientras arrojaba ropa dentro. Llamó a su hermana Rebecca a las 12:03 del mediodía, con la voz quebrada mientras explicaba lo que había descubierto. Esta sería su última conversación. El día avanzó hacia la noche con una tensión creciente. Mike intentó repetidamente razonar con Sara, siguiéndola de habitación en habitación mientras ella recogía documentos y pertenencias. Emma permaneció encerrada en su habitación, enviando mensajes frenéticos al teléfono secreto de Mike. Los registros bancarios muestran que Sara retiró $5,000 de su cuenta conjunta a las 3:45 de la tarde, dinero que nunca llegaría a usar. A las 10:47 de la noche, Sara estaba en el dormitorio principal, haciendo otra llamada a su hermana. Estaba explicando sus planes para exponer todo, a la policía, a la concesionaria de Mike, a la universidad de Emma. Mike la había estado observando desde la puerta. Imágenes de la cámara de seguridad de un vecino lo muestran caminando hacia el garaje a las 10:52 de la noche. Regresó con un bate de béisbol. El médico forense determinaría más tarde que el primer golpe fue por la espalda, golpeando a Sara mientras aún estaba al teléfono. La llamada a Rebecca terminó abruptamente a las 10:55 de la noche. Siguieron múltiples golpes. El recuento oficial fue de 8. Emma, al escuchar el ruido, bajó las escaleras y encontró a su padre de pie sobre el cuerpo de Sara, aún con el bate en las manos. Lo que siguió fue un intento frenético de encubrir el crimen. Mike y Emma pasaron 2 horas fingiendo un robo. Rompieron la ventana trasera desde el exterior, esparcieron el contenido de la caja de joyas de Sara y se llevaron su bolso. Mike condujo el auto de Sara a una zona notoria de la ciudad, dejándolos inseguro con las llaves en el encendido. Emma ayudó a limpiar las evidencias de sangre usando blanqueador, dejando sin saber los rastros cruciales. A la 1:17 de la mañana, Mike llamó al 911, con la voz temblorosa al informar que había encontrado a su esposa al regresar de un recado nocturno. Los primeros en responder llegaron a la 1:23 de la mañana y encontraron a Mike realizando RCP, aunque el médico forense determinaría más tarde que Sara llevaba más de 2 horas muerta. Los vecinos se reunieron en sus jardines bajo el frío de la noche de noviembre, observando cómo los autos de policía y las unidades de la escena del crimen llenaban Maple Street. Las furgonetas de noticias locales llegaron a las 2 de la mañana, captando en cámara la entrevista aparentemente angustiada de Mike sobre un posible robo que salió mal. Emma permaneció en el fondo, con los brazos cruzados y el rostro una máscara de conmoción que más tarde se revelaría como culpa. La cámara oculta de Sara lo había capturado todo. La tarjeta de memoria, que Mike y Emma desconocían, ya estaba a salvo en el correo electrónico de Rebecca, junto con semanas de pruebas recopiladas. La verdad que Sara murió intentando exponer finalmente saldría a la luz, pero no antes de que el elaborado intento de encubrimiento de Mike y Emma se desmoronara hilo por hilo. La investigación sobre el asesinato de Sarah Collins comenzó como lo que parecía ser una trágica invasión doméstica, pero rápidamente evolucionó hacia algo mucho más siniestro. La detective María Rodríguez y su compañero James Chen llegaron a la residencia Collins a la 1:45 de la mañana del 13 de noviembre, notando de inmediato inconsistencias en el robo simulado. La ventana rota contaba su propia historia, los fragmentos de vidrio estaban afuera en lugar de adentro, lo que indicaba que fue rota desde el interior. El dormitorio principal revuelto mostraba signos de alteración selectiva en lugar del caos típico de un robo real. Lo más revelador fueron los valiosos electrónicos intactos a simple vista, mientras que solo los objetos personales de Sara fueron perturbados. Un avance crucial ocurrió el 14 de noviembre cuando la hermana de Sara, Rebecca, contactó a los detectives. Entre lágrimas, reveló la última llamada de Sara y entregó un devastador conjunto de pruebas, semanas de comportamiento sospechoso documentado, registros bancarios, fotografías y, lo más importante, las imágenes de la cámara oculta del dormitorio que mostraban el asesinato. La investigación se centró rápidamente en los movimientos de Mike y Emma. Los datos de las torres de telefonía ubicaron ambos teléfonos en la casa durante el asesinato,
contradiciendo sus declaraciones iniciales de estar en el trabajo y la biblioteca, respectivamente. Imágenes de seguridad de negocios locales desmontaron sistemáticamente sus coartadas, mostrando a Mike comprando productos de limpieza a las 11:27 de la noche y a Emma retirando dinero de un cajero automático a la medianoche. Los registros de hoteles revelaron un patrón perturbador: meses de alquileres de habitaciones bajo diferentes nombres, todos pagados en efectivo, coincidiendo perfectamente con las sospechas documentadas por Sara. Los extractos de tarjetas de crédito mostraban compras en joyerías y restaurantes en ciudades vecinas, mientras las cámaras de gasolineras captaron la SUV de Mike y el auto de Emma reuniéndose a horas extrañas. El caso dio un giro definitivo cuando Rachel, amiga de Emma, se presentó. Creyendo que estaba ayudando a Emma a estudiar, Rachel había permitido que su apartamento se usara para lo que ahora entendía eran encuentros con Mike. Su testimonio, combinado con mensajes de texto que había guardado, proporcionó pruebas cruciales del romance. El arma homicida fue recuperada de un contenedor detrás del Cedar Rapids Mall, envuelta en una camisa ensangrentada que contenía ADN de Mike y Emma. El análisis forense de la casa de los Collins reveló rastros de sangre a pesar del intento de limpieza, con patrones de salpicaduras que contradecían la historia del robo. La detective Rodríguez se centró en el ángulo financiero, descubriendo casi 50,000 pesos en retiros de efectivo inexplicables en 6 meses. Mike había estado vaciando sistemáticamente las cuentas, presumiblemente preparando una fuga con Emma. Los recibos de regalos encontrados en la caja fuerte de su oficina mostraban miles de dólares gastados en joyas y artículos de diseñador para su hijastra. Emma fue la primera en quebrarse bajo interrogatorio. Tras 12 horas de interrogación, confrontada con la montaña de pruebas, confesó el romance y su papel en encubrir el asesinato. Su declaración reveló detalles escalofriantes sobre la progresión de su relación y la forma calculada en que habían engañado a Sara durante meses. Mike mantuvo su inocencia incluso después de la confesión de Emma, pero las pruebas eran abrumadoras. Las imágenes de la cámara oculta lo mostraban golpeando repetidamente a Sara con el bate, con su rostro claramente visible. Sus intentos de borrar pruebas fracasaron. La informática forense recuperó cientos de correos electrónicos entre él y Emma, fechados meses atrás, revelando el alcance completo de su relación. La investigación también descubrió una póliza de seguro de vida sobre Sara, contratada apenas 3 meses antes de su asesinato. Mike había duplicado el monto de la cobertura semanas antes de su muerte, lo que añadía pruebas de premeditación. Los registros bancarios mostraron que investigaba propiedades en México, lo que sugería planes para una eventual fuga. Quizás lo más inquietante fueron los diarios encontrados en el casillero de la Universidad de Emma, que detallaban su creciente obsesión con Mike y su resentimiento hacia Sara. Las entradas revelaban una manipulación calculada de la confianza de su madrastra mientras mantenía el romance con su padre. Los mensajes de texto entre Mike y Emma mostraban que habían discutido varios escenarios para deshacerse de Sara, aunque afirmaban que eran solo fantasías. Cuando se les presentó toda la evidencia, las imágenes de la cámara oculta, pruebas de ADN, registros financieros, declaraciones de testigos y la confesión de Emma, Mike finalmente admitió el asesinato. Su confesión reveló un plan calculado para silenciar a Sara antes de que pudiera exponer su secreto, destruyendo no solo su matrimonio, sino también su carrera y su libertad. La investigación concluyó con los arrestos de Mike y Emma. El informe final de la detective Rodríguez abarcó más de 300 páginas, documentando uno de los casos más perturbadores de traición familiar en la historia de Cedar Rapids. Las pruebas meticulosamente recopiladas por Sara aseguraron que, incluso en la muerte, la verdad que luchó por exponer finalmente saldría a la luz. En las semanas posteriores a los arrestos de Mike Collins y Emma Parker, Cedar Rapids observó con asombro cómo se desvelaba la verdad completa sobre el asesinato de Sara Collins en una serie de revelaciones devastadoras. La relación entre Mike y su hijastra comenzó durante los turnos vespertinos de Sara en Wells Fargo. Los ensayos universitarios de Emma, encontrados en su laptop, revelaron el primer encuentro inapropiado, una conversación nocturna en la cocina que se convirtió en un toque íntimo, luego en un beso. Lo que siguió fueron meses de engaño calculado, con ambos desempeñando perfectamente sus roles en público mientras mantenían su relación en secreto. La cámara oculta de Sara no solo capturó su asesinato, también registró semanas de actividad sospechosa. Las grabaciones mostraban a Mike entrando a la habitación de Emma por la noche,
conversaciones en susurros en el pasillo y momentos íntimos que creían que nadie vería jamás. Las marcas de tiempo en estas grabaciones coincidían perfectamente con las notas detalladas de Sarah sobre su comportamiento. Los registros telefónicos pintaron un cuadro perturbador de obsesión. Mike y Emma intercambiaron más de 7.000 mensajes de texto en 3 meses, muchos de ellos discutiendo sus planes para un futuro juntos. Habían creado elaborados códigos. Revisión de inventario significaba reunirse en hoteles, grupo de estudio señalaba encuentros íntimos y revisión de seguros indicaba que Sarah estaba sospechando. La pista financiera reveló la magnitud de sus planes. Mike había estado retirando sistemáticamente dinero de las cuentas conjuntas con Sarah, construyendo un fondo para una eventual fuga. Los recibos de regalos mostraban miles de dólares gastados en Emma, ropa de diseñador, joyas e incluso un anillo de promesa encontrado escondido en su diario. Mientras tanto, las tarjetas de crédito de Sarah mostraban cargos por software de detectives y equipos de vigilancia, evidenciando sus esfuerzos desesperados por reunir pruebas de la traición. Los amigos de Emma dieron su versión, contando historias que anteriormente habían descartado, sus repentinos regalos costosos, misteriosos encuentros con un hombre mayor y un comportamiento cada vez más errático. Las entradas en el diario de Emma revelaron una progresión inquietante, desde la culpa hasta la justificación, llegando a ver a Sarah como un obstáculo que debía ser eliminado. Las cámaras de seguridad de Cedar Rapids llenaron los vacíos cruciales en la línea de tiempo. Las grabaciones mostraban a Mike y Emma reuniéndose en estacionamientos de centros comerciales, compartiendo cenas íntimas en restaurantes de pueblos cercanos y entrando a hoteles por puertas traseras. La planificación cuidadosa de sus encuentros sugería no solo pasión, sino depredación, una explotación calculada de la confianza familiar. El asesinato no fue un crimen pasional, sino una eliminación fríamente planificada. La última llamada de Sarah a su hermana no solo fue interrumpida por el ataque, fue deliberadamente terminada antes de que pudiera revelar todo lo que sabía. El bate de béisbol no fue agarrado en un momento de pánico. Mike lo había movido del garaje al armario del dormitorio días antes, colocándolo para un acceso fácil. Lo más escalofriante fueron los mensajes de texto recuperados entre Mike y Emma en las semanas previas al asesinato. Habían discutido varios escenarios para resolver el problema de Sarah, desde el divorcio hasta un accidente o desaparición. Cuando las sospechas de Sarah se volvieron demasiado peligrosas para ignorar, su fantasía de eliminación se convirtió en realidad. El intento de encubrimiento de padre e hija mostró una planificación cuidadosa pero una ejecución amateur. Sus historias coincidentes sobre el robo colapsaron bajo un examen forense básico. Los artículos robados se encontraron en el casillero de la Universidad de Emma, junto con una camisa ensangrentada que no había eliminado adecuadamente. El historial de Internet de Mike reveló búsquedas como crimen perfecto y métodos de asesinato indetectables con meses de antelación. Los negocios locales proporcionaron las piezas finales del rompecabezas. Un empleado de una ferretería recordó a Mike comprando productos de limpieza esa misma noche. Un trabajador de una gasolinera recordó el comportamiento inusual de Emma mientras desechaba bolsas en su contenedor. Cada intento de ocultar su crimen dejó otro rastro para que los investigadores lo descubrieran. La verdad que emergió era mucho más oscura que un simple romance o asesinato. Era una historia de manipulación psicológica, grooming a largo plazo y un engaño calculado. Mike había aislado sistemáticamente a Emma, explotado su vulnerabilidad y la había vuelto contra su madrastra. Juntos, habían planeado y ejecutado el asesinato de una mujer cuyo único crimen fue descubrir su secreto. El último acto de Sarah, reunir y preservar pruebas, aseguró que la verdad eventualmente saldría a la luz. Su cámara oculta, grabaciones secretas y notas meticulosas formaron una cadena de evidencia irrompible que condujo a la justicia, aunque al precio más alto. El juicio de Mike Collins y Emma Parker comenzó el 15 de febrero de 2024 en un abarrotado tribunal de Cedar Rapids. La comunidad que alguna vez admiró al exitoso vendedor de autos y a su hija universitaria ahora observaba con horror cómo la fiscalía exponía sus crímenes. Las pruebas eran abrumadoras. Las imágenes de la cámara oculta de Sarah se reprodujeron en la corte, mostrando el brutal ataque con un detalle aterrador. El rostro de Mike se torció mientras se veía a sí mismo golpeando a su esposa repetidamente con el bate de béisbol, mientras Emma permanecía inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando se escuchó la grabación de la última llamada de Sarah, varios jurados no pudieron contener las lágrimas. La fiscal de distrito Martha Wilson presentó un caso metódico, desvelando cientos de mensajes de texto,
recibos de hoteles y grabaciones de vigilancia que documentaban la relación ilícita. Las notas meticulosas y las pruebas recopiladas por Sara se convirtieron en el pilar del caso de la fiscalía. Su voz, preservada en grabaciones y entradas de diario, testificó desde la tumba sobre la traición que había descubierto. Emma aceptó un acuerdo de culpabilidad, accediendo a testificar contra su padre a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio reveló años de manipulación, describiendo cómo Mike transformó gradualmente su relación de padre-hija en algo siniestro. Detalló cómo planearon el asesinato, practicaron su historia de encubrimiento e intentaron destruir pruebas. Mike mantuvo su inocencia hasta el último día del juicio, cuando, enfrentado al testimonio de Emma y a la montaña de pruebas, finalmente confesó. Su admisión fue fría, casi mecánica, mostrando más preocupación por su reputación arruinada que por el asesinato de su esposa. El jurado deliberó durante solo 4 horas. Mike Collins fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Emma Parker recibió 15 años como cómplice de asesinato, con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Pero las verdaderas consecuencias del asesinato de Sara se extendieron mucho más allá de la sala del tribunal. El hijo pequeño de los Collins, ahora viviendo con la hermana de Sara, Rebecca, requirió terapia intensiva para lidiar con la pérdida de toda su familia en un solo evento trágico. Rebecca informó más tarde que aún se despierta gritando, preguntando por qué su papá lastimó a su mamá. La comunidad luchó por reconciliar al Mike Collins que creían conocer con el monstruo revelado en el juicio. Cedar Rapids Chevrolet eliminó todo rastro de su antiguo vendedor estrella. La organización de la Liga Infantil que alguna vez entrenó estableció un programa de concienciación sobre la violencia doméstica en memoria de Sara. Los colegas de Sara en Wells Fargo crearon un fondo de becas en su nombre, ayudando a madres solteras a continuar su educación. Su escritorio vacío permaneció intacto durante meses, con su frasco de dulces todavía lleno para los hijos de los clientes. El caso provocó cambios en el sistema legal local. La policía de Cedar Rapids estableció nuevos protocolos para investigar sospechas de abuso doméstico, incorporando muchas de las señales de advertencia que Sara había documentado. Su recopilación detallada de pruebas se convirtió en un modelo para programas de prevención de violencia doméstica. La historia de Emma se convirtió en un ejemplo de advertencia sobre el abuso y la manipulación familiar. Los consejeros del colegio comunitario de Cedar Rapids ahora usan su caso para enseñar a los estudiantes sobre el grooming y el comportamiento depredador dentro de las familias. El refugio local para mujeres nombró su programa para adolescentes en honor a Sara, enfocándose en identificar señales de explotación en familias mezcladas. Rebecca asumió el control de la tienda de Etsy de Sara, continuando con las cajas de oración por las que su hermana era conocida. Cada una ahora incluye una pequeña tarjeta con recursos sobre violencia doméstica, llevando adelante el legado de Sara de ayudar a los demás. La casa de los Collins en Maple Street permaneció vacía durante meses, un recordatorio silencioso de la tragedia. Cuando finalmente se vendió, los nuevos dueños la demolieron, incapaces de vivir en un lugar con recuerdos tan oscuros. Construyeron un nuevo hogar y dedicaron un pequeño jardín a la memoria de Sara. Mike Collins permanece en la penitenciaría estatal de Iowa, escribiendo apelaciones que son sistemáticamente rechazadas. Emma Parker cumple su condena en un centro penitenciario para mujeres, participando en terapia y hablando con otras mujeres jóvenes sobre la manipulación y sus consecuencias. La tumba de Sara en el cementerio Oak Hill lleva una simple inscripción: buscó la verdad hasta el final. Su último acto de reunir pruebas, incluso al costo de su vida, aseguró que se hiciera justicia. Aunque no vivió para verlo, su documentación meticulosa derribó a las 2 personas que la traicionaron más profundamente. Hoy, Cedar Rapids recuerda a Sara Collins no solo como una víctima, sino como una mujer que luchó por exponer la verdad, protegiendo a otros incluso mientras su propia vida se desvanecía. Su historia sirve como un recordatorio de que el mal puede acechar en las familias más aparentemente perfectas y que el valor para buscar la verdad, sin importar el costo, puede finalmente traer justicia.